Radio Sicaju se complace en tener como invitado a una gran personalidad dentro del derecho constitucional y el juicio de amparo, que es el doctor Alberto del Castillo del Valle, y que pues es área y humana con la enorme participación de nuestro querido amigo, profesor universitario y catedrático, evidentemente, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y de la Universidad y en varias dependencias más, el doctor don Alberto del Castillo. ¿Cómo está, mi querido doctor Alberto? Gracias, don Irving, gracias, don Gonzalo, gracias a todos los que nos están acompañando y aquí listos para empezar con esta plática sobre este tema de un día que para muchos es inhábil, para mí, pues es como todos los demás, hábil. Eso, Ujú. irme de vacaciones no está en mi lenguaje. Excelente. Mi querido amigo maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda, ¿cómo estás? Muy bien, buena tarde a todos. Espero que esta charla sea pues un deleite por la personalidad que hoy nos acompaña, a quien yo considero un amigo, un mentor y también admiro mucho como abogado, el doctor Alberto del Castillo del Valle. Buena tarde, Buenas tardes, doctor. don Gonzalo. Gracias por la información, de la referencia a mi persona. Pues gracias, doctor. Insistimos, para el Centro de Investigación y Capacitación Judicial es un gusto tenerlo aquí y creo yo, a título personal, tanto para el maestro Covarrubias como para su servidor, pues siempre es un gusto estar entre amigos, entre universitarios. Y el día de hoy, atendiendo a charlas previas que tuvimos tomando un buen café en la cafetería de la casa del académico, justamente a consecuencia de esa charla de café surgió la inquietud, porque el día de hoy nos hablaron un poco, maestro, sobre cuáles son las garantías que se pueden advertir o que podemos recordar dentro del proceso pues de un gran personaje de la historia de la humanidad, que es Jesús de Nazaret. ¿Qué nos puede hablar al respecto, mi querido maestro? Bueno, previamente hablar de esta situación, déjenme hacer una remembranza de lo que yo no viví, pero sí que pasó hace 58 años, un día como hoy, jueves de Semana Santa. Don Ignacio Burgoa Orihuela tenía que participar en un programa de radio en el que iba a hablar de la garantía de audiencia, pero hubo un cambio y habló de las garantías en el proceso de Cristo. Entonces vamos a hacer un homenaje a don Ignacio por esta referencia hace 58 años. Él, pues obviamente con su gran capacidad y su conocimiento, su erudición, lo trató de maravilla. Hoy vengo yo a replicar, ya él ya hizo la tarea, él escribió el libro El proceso de Cristo. Entonces vamos a hablar del proceso de Cristo, recordando a don Ignacio, haciendo referencia a su obra. El proceso de Cristo, el libro, se refiere a los dos juicios que hubo en contra de Jesús, de Jesucristo, el ungido. Dos juicios que uno fue el político y el otro el religioso. El juicio político ante Poncio Pilatos, en el sistema romano, y el otro, el juicio religioso ante el tribunal del Sanedrín, el tribunal de Jehová, el tribunal de Israel, con base en el proceso penal que había en Israel, en el reino, en el imperio israelita, en el gobierno israelita, un tribunal del Sanedrín que, según se dice en la Biblia, en el libro, es un tribunal que se crea
ordenado por Dios a Moisés, reúne 70 sabios, 70 ancianos, y esos 70 ancianos se dedicaban a juzgar cuando se cometía un delito religioso, como la blasfemia que se le imputó o atribuyó a Jesús. Y entonces tenemos estos dos juicios, el juicio ante los hebreos, que concluye con una condena de muerte, sí, pero, y aquí viene el otro juicio, pero para que se pudiera practicar o materializar la pena de muerte, se requería que el gobernante en esa región, el gobernante que era Poncio Pilato, pues confirmara, homologara la pena. Y surgen de aquí varias y muy interesantes cuestiones que don Ignacio Burgos la deja plasmada en el libro El proceso de Cristo y que su servidor escuchó hace varios años a don Ignacio decir en la clase de amparo, palabras más, palabras menos. Si en la época de Jesucristo hubiera existido el amparo, le hubieran otorgado el amparo. ¿Por qué? Por toda la serie de violaciones procesales y de fondo que se cometieron en este juicio. Pues una reflexión también previa. Nosotros, en general, hablamos de garantías, tu servidor sigue hablando de garantías, hay quien ya se perdió en el camino y ahora habla de derechos humanos que le pone el gobierno, pobrecito, a ellos, pues, les dan los derechos humanos, así como que una caridad, por el amor de Dios, en tanto que otros tenemos los derechos humanos que están en nosotros mismos, porque nos fueron otorgados por nuestra deidad desde que nacimos. Pues estos derechos humanos se han protegido, previamente reconocido por el gobierno del Estado y posteriormente protegido a través de garantías cuando se hacen valer frente a los servidores públicos. Hemos dicho varias veces, y al hablar de hemos, o sea, en plural, tu servidor y varias otras personas, y muchas más. Hay una teoría que no comparto, desde luego, que el tema de las garantías surge en 1789 en Francia. Hay una que es la que más frecuentemente maneja su servidor por cuestiones de corazón más que de ciencia, que las garantías encuentran su cuna en España, bueno, en lo que es España, en el Reino de Aragón, con los pactos del Sobrarbe. Pero si hacemos una referencia exacta, ya en el reino hebreo, en el mundo hebreo, ya había garantías, ya había obligaciones a cargo del tribunal del Sanedrín para efectos de poder llevar adelante un juicio, poder juzgar a alguien que ya era una garantía, juzgar, para poder imponer la pena a la persona. Y desde luego, pues esas garantías implican deberes que debe cumplir el gobierno, en este caso el tribunal, para efecto de poder actuar. En el libro, don Ignacio nos hace referencia a varias garantías. Primeramente nos habla de la garantía de publicidad. Debía juzgarse ante el pueblo, ante el público. Lo que nos vendieron en 2007-2008 para México, el proceso penal debe ser público para que se juzgue frente al público, frente al pueblo. Y el pueblo sepa por qué se encontró penalmente responsable una persona o por qué no se le encontró responsable de delito. Nos hace darle certeza al Estado de Derecho.
Dice que en el caso del juicio de Jesús no hubo público y entonces se violó esta garantía. O sea, sé que nuestro actual sistema procesal penal, al menos aquí en la Ciudad de México, tiene su antecedente allá en Israel. ¿Por qué? Porque aquí tampoco permiten que haya gente en las audiencias, no se permite el público. ¿Por qué? No sé, pero no permiten. ¿Usted de qué calidad viene de público? No puede entrar. O sea, es más o menos parecido a lo que se vio en aquel tiempo, en aquel juicio, y que representa una violación al proceso penal. ¿Para qué necesitamos al público? Reitero, para que ante él se pudiera juzgar y se tuviera la certidumbre en la actuación de esos 70 juzgadores que integraban el tribunal del Sanedrín o tribunal de Israel. El Sanedrín tenía que estar constituido en un recinto que se llamó el Gazit. Y en el caso del juicio de Jesús, se sustanciaron las reuniones de la reunión en casa de Anás, que resulta ser el suegro de Caifás. Y bueno, pues ahí está otra gran violación. ¿Por qué? Porque no se llevó adelante en el recinto donde debía practicarse este juicio. Muy interesante que haya un lugar específico y no en cualquier parte. Una segunda garantía es la garantía de la diurnidad. El juicio debía tramitarse en horas diurnas, no en horas nocturnas. Antes del ocaso, antes de que el sol se pusiera, o sea, si ya en breve ya no son horas hábiles. Y a Jesús se le juzgó precisamente de noche, tramposamente de noche. Se hasta parecen jueces de tómbola y acordeón. Se le juzgó de noche y no en público, y fuera del recinto en donde debe estar constituido el Sanedrín. La idea, dice el autor, la idea de que sea en horas diurnas es para que la luz del sol ilumine a los juzgadores. Interesante esta versión de por qué en horas diurnas, no en horas nocturnas. Otro principio es el de amplia libertad defensiva del acusado, muy importante, y es una de las garantías que hoy tenemos, garantía a la defensa, pero no una defensa pasiva, una defensa que debe ser defensa que actúe, que plantee el debido proceso para efectos de evitar una condena cuando no se tienen elementos para llegar a la conclusión de que la persona cometió el ilícito que se le está atribuyendo. En el caso de Israel, esa amplitud permitía como que el defensor, en el caso de Jesús, fue Nicolás. Ay, ¿cómo se llama ese señor? Nicodemus. Ay, no lleguen a esta edad con estos atroces mentales. Bueno, Nicodemus pretendió defender a Jesús, pero no le permitían hablar, lo atacaban, lo insultaban, lo increpaban, abucheaban, más o menos como una... No se permite que el defensor lleve adelante su trabajo, su actividad, su función profesional. Es lo que nosotros necesitamos en los juicios. Pues en los juicios necesitamos participar abiertamente, preguntando al testigo, contrainterrogando, haciendo valer los errores en que incurre. Y pues esto no se le permitió a Nicodemus.
¿Por qué? Porque traían una consigna: encontrar responsable a Jesús. Y el culpable de todo esto, Caifás. Caifás, que le increpó reiteradamente y lo quería hacer que declarase, que se confesara culpable de delito. Y digo, tú eres el Hijo de Dios, pues tú lo has dicho, yo tú. Bueno, ahí lo encontraron blasfemando y diciendo cosas que llevaban a Jesús pues a la condena, una condena que vamos a ver si estuvo apegada a derecho o no lo estuvo. Uno de los principios que maneja la iglesia es el de escrupulosidad en el desarrollo de la prueba testimonial de cargo y de descargo, sin que analicen las declaraciones de un solo testigo. En el caso concreto, no se le permitió al defensor participar abiertamente, hacer el contrainterrogatorio de los testigos de cargo. A los testigos de descargo no se les permitió ingresar a la casa de Anás, pues porque no tenían interés en que hubiera una defensa, sino en encontrarlo penalmente responsable. ¿Por qué? Pues porque tenían que encontrarlo responsable para poderlo condenar, para poderle imponer la pena que querían establecer. No se valía un solo testigo, estaban varios testigos, y hubo, según se narra, 12 testigos, de los cuales no se supo el nombre de todos y no lo sabían, y decía en una referencia a un alegato, un argumento del defensor: pues ¿cómo voy a poder atacar a los 12 testigos para determinar, para hacerles ver que son testigos falsos, si ni siquiera ustedes les preguntaron sus nombres, simplemente los trajeron, dejaron que expresaran toda la serie de barbaridades que querían que expresaran contra Jesús para encontrarlo culpable y para de esa manera saciar el ansia de Caifás y de varios de ustedes para condenar a este inocente. Muy, muy terrible la situación. Otro de los principios es el de la prohibición para que nuevos testigos depusieran contra la acusada una vez cerrada la instrucción del procedimiento. Se dice que hubo nuevos testigos para robustecer precisamente la responsabilidad en que incurrió Jesús. Bueno, pues dicen que era penalmente responsable y tenían que encontrarlo. El principio de sujeción de la votación condenatoria a nueva revisión, y sobre todo si era el tema de la pena capital, dentro del término de 3 días tenía que revisarse esta votación, debía confirmarse, lo cual no se hizo. Es otro de los vicios que se mencionan por don Ignacio, que se cometió en el proceso a Cristo. El proceso de Cristo viene de violaciones procesales y de violaciones de fondo. Las violaciones procesales durante la secuela del juicio, las violaciones de fondo al momento de dictar la sentencia. Principio de inmodificabilidad de los votos absolutorios en la susodicha nueva votación. Si tú ya decretaste que ese quedó absuelto, 6 votaron en contra del culpable responsable, pues entonces ya no puedes cambiar tu voto. Lo que se le pretende es que sean nuevos votos a favor de la absolución, no nuevos votos para condenar. Pero no hubo esa nueva votación y por ello hubo esta violación. Otro de los principios es de la posibilidad de presentar pruebas en favor del condenado antes de ejecutarse la sentencia. Ese es un principio rige en México.
Y no solamente en materia penal, en todas las materias, los juicios se ganan con pruebas. Y si no me das oportunidad de aportar medios de prueba, pues me tienes totalmente afectado. Actualmente tenemos el artículo 14, el segundo párrafo, garantía de audiencia, que nos habla de las subgarantías, nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento. Una de estas formalidades, poder aportar medios de prueba y que se admitan, y que se desahoguen y que se valoren. Pero en la casa de Anás no pudieron entrar los discípulos de Jesús. Y como no pudieron entrar, no hubo pruebas a su favor, no había pruebas de descargo. Digo, las de cargo estaban entre azul y buenas noches, pero sin las de descargo, peor todavía el asunto. Los testigos que le pusieron en contra de Jesús, pues repetían como periquitos todo lo que se les había dicho que tenían que decir, pero no decían las cuestiones verdaderas o lo que realmente implicaba la acusación que se le estaba imputando. El principio de invalidez de las declaraciones del acusado que no fueron respaldadas por alguna prueba que se vinculara en juicio. Más o menos lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una persona no puede ser condenada en mérito de su propia declaración y nada más. Inclusive ayudaron a declarar, ya a veces está un poco superado. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la época en que la declaración ante el Ministerio Público era fundamental para condenar. Pero, pues el Código Nacional dice hoy que no se puede condenar con mérito exclusivamente a la aceptación de la culpabilidad del acusado. Esto viene desde aquel tiempo, desde el tiempo de Jesús. Ahí está dicho, tengo un libro que digo, en la mano. Yo no cito en el lugar. Bueno, y entonces nos topamos con que esta garantía quiso ser usada, fue usada en contra de Jesús, porque ya declaró, ya aceptó ser el Hijo del Hombre. Hay un argumento muy interesante que dice que pues, Jesús aceptó ser Hijo del Hombre, en eso, pues en última instancia, ¿qué delito es? Pues si todos somos hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que dicen ustedes los católicos, eso es lo que se contiene en la ley divina, pues ustedes por qué están encontrando a Jesús como responsable de Dios. Nos topamos con la presencia de un señor de nombre José Pallés, que escribió La Pasión del Redentor en el siglo XIX, y ahí hace un argumento muy interesante, muy atractivo, toda la historia de lo que se pudo haber dicho por Nicodemos, el defensor de Cristo, que era parte del Sanedrín y que tenía encomendada la tarea de defender a Jesús. Pues sí lo trató de defender, pero ya cuando los jueces de tómbola y acordeón me dijeron que no puedes hacerlo, no puedo llevar adelante una defensa adecuada. Último principio, el de aplicación a los testigos falsos de la pena con que se sancionaba el delito que denunciaron. Muy interesante este principio. Es más o menos como el que imperó en Aragón, el de las habas negras y habas blancas, y si tú declaras falsamente, pues serás castigado con la pena se te quiso, bueno, que por la cual declaraste se le iba a imponer a una persona, se le debería haber impuesto. Es más o menos aquella versión que está en la
la oración católica que dice que está prohibido levantar falso testimonio, no declararás falsamente ni levantarás falso testimonio. Pues estos levantaron falso testimonio y no fueron castigados y penados. En la argumentación que acabo de mencionar, se dice que Nicodemus dijo a su vez, pues ustedes mismos deben irse a la cárcel, bueno, a la cruz. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están violentando las garantías del proceso que debe haber en contra de Jesús, y que él es un inocente y no debió haber sido condenado. A grandes rasgos, estas son las garantías que menciona don Ignacio. Él se basa para hablar de estas garantías en 5 libros de la Biblia que forman en su conjunto la ley de Israel, el Torá, que son los libros el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, en su conjunto el Pentateuco, para dar lugar a la ley, a las reglas en el juicio penal ante el Sanedrín. Esa es la versión de las garantías que, reitero, pues eso fue hace 2000 años y no es hasta más, pero que hoy las tenemos nosotros en nuestro orden jurídico mexicano. Salud. Salud, doctor. Sin duda, el juicio de Jesucristo, el proceso de Jesucristo, fue un proceso que tuvo, como usted lo acaba de mencionar, muchísimas violaciones de fondo y muchísimas violaciones procesales. Evidentemente, el que se le haya impedido su derecho de defensa afectó, pues, prácticamente el debido proceso. Hoy por hoy, ¿bajo qué crítica usted actualmente podría dar su opinión en torno al proceso de Jesucristo? Acaba de decirnos, si Jesucristo hubiera sido juzgado, teniendo por lo pronto, digámoslo en México, el juicio de amparo, se lo hubieran concedido. Es más, se lo hubieran concedido hasta de forma lisa y llana y lo hubieran dejado en libertad inmediata desde la sala de audiencia de sesión. Pero ¿qué debemos rescatar nosotros como abogados mexicanos respecto al proceso de Cristo? Porque muchos, inclusive se lo puedo yo comentar abiertamente, varios compañeros cuando supieron que íbamos a hablar acerca de este tema, no falta el que quiera amargarnos la existencia diciendo, ¿y qué nos va a aportar para el derecho mexicano eso? Yo lo que les digo es, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. En México también hemos tenido un poco acerca de ese proceso de Cristo, a lo mejor con sus matices y modulaciones, pero si nosotros lo vemos en una retrospectiva, en México también tuvimos afectaciones al derecho de defensa, tuvimos también afectaciones ¿Perdón? Tuvimos. Bueno, también la seguimos teniendo, pero ya ahora con otras características. Hoy por hoy todavía sigue habiendo testigos falsos, siguen habiendo juicios nocturnos, pero no nocturnos por las oscuridades de la noche, sino juicios en los que hay poca publicidad o nula publicidad. Usted acaba de dar algo a conocer que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos porque estamos en el foro. Llegamos a las unidades de gestión judicial, queremos entrar a ver una audiencia y nos dicen, ¿usted de dónde viene o para qué viene? Y nos dicen, no puede usted entrar. Entonces, todo lo que en aquel momento del 2008 era el furor de la publicidad y el acercamiento de la sociedad con el Poder Judicial y la transparencia de los juicios se rompe completamente bajo un esquema de esa naturaleza. Pero, ¿qué le diría a esos abogados que dijeron en algún punto de las conversaciones que se tuvo antes de este programa en torno a qué nos aporta el juicio de Jesucristo a los juristas mexicanos? Otra pregunta, esos preguntones son de cierto grupo que van a reprobar pasadamente. ¿Qué nos aporta? Nos aporta mucho. Para empezar, yo no quiero ser un leguleyo
yo quiero ser un jurista, tener no solamente el conocimiento del artículo y además, quién sabe si lo entendí, no, no lo voy a aplicar ahí a ver qué pasa. No, no, no. El jurista, ahí está la camino de Ignacio, el jurista y el simulador del derecho. El jurista es un doctor en la materia jurídica. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento, tiene cultura. Y la cultura no solamente implica conocer la ley, saber el antecedente de la ley, saber de dónde viene cada uno de los preceptos, saber cómo se puede aplicar, etcétera. Entonces, ¿qué nos aporta esta plática? Cultura por lo pronto. Y en segundo lugar, pues saber que las garantías no se crearon en 1917 o en 1857 o en 1823. Y desde mucho tiempo atrás, comenté al principio de esta plática, alguien dice que fue en 1789 con la Revolución Francesa, no comparto su idea, que siempre lo digo, pues más que nada por un aspecto meramente de repetir lo que se ha dicho, que fue en el reino de Aragón con los pactos del Sobrarbe, pero que en el mundo hebreo ya había garantías, ahí están las garantías, ahí están las condicionantes que deberían seguirse ante el tribunal del Sanedrín y que muchas de ellas hoy están, llamémoslo así, reproducidas, reflejadas en la Constitución mexicana y en el Código. Uno de los buenos puntos o referir es la recomendación que lean el libro de Don Ignacio y cómo un jurista mexicano del siglo XIX presenta un argumento defensivo. Pues así debe ser el argumento, no nada más decir es que creo que el Ministerio Público, bueno, mejor no, porque a ver si usted me encuentra, no hombre, hay que dar un argumento sólido, serio, basado en la ley e inclusive criticando al juzgador. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros testigos de las barreras? Y quiero ver al querido Irving porque cada vez que me cuenta las maldades de los jueces en los asuntos, pues hasta me sonrojo. Y yo negro, sonrojado está difícil, pero me sonrojo de las barbaridades de los jueces mexicanos. ¿Y qué es lo que se dice en este libro? Que el autor, perdón, que el defensor le dijo al tribunal: qué vergüenza que ustedes, doctores de la ley, que ustedes que conocen la ley, la hayan violentado tan flagrantemente. Y eso lo podemos también nosotros decir en los juicios orales. Hay un asunto muy, muy absurdo que se cometía en un caso concreto en el cual el juez le dice al público, ahí sí el público, esto fue en Chiconautle, Estado de México, bueno, y como la señora fulana de tal, me digo, la señora fulana de tal no estuvo en el lugar de los hechos, no puede conocer lo que pasó. Sin embargo, nos refiere lo que sucedió en ese lugar y qué necesidad tiene ella de estar mintiendo. Oye, espérame, por favor, ya le habías quitado perfectamente, le habías quitado el valor probatorio y a los 3 segundos de cambio de una versión, no, pues vimos toda la barbaridad que se cometió. Entonces, ¿qué nos trae esta charla de aportación? Primeramente, reitero, cultura jurídica. ¿Por qué? Porque somos un tanto flojos para leer un libro de 80 páginas, muy interesante por cierto, pero luego lo leo, luego, y luego no lo leo. Bueno, entonces que tan siquiera de una manera se entere de lo que implicó el sistema hebreo, de auxiliar humano, y, y cómo ese sistema está reflejado hoy en nuestro país. La publicidad. Ya Gonzalo Covarrubias reiteré lo que nos vendió en el 2007-2008. Es que ahora se va a juzgar ante el público. Órale, adelante, venga, a nuestro reino.
el tema de eso ya se superó desde hace varios años, pero que estaba en la Constitución en 1917 para poder librar una orden de aprehensión que se requería la declaración de una persona digna de fe. ¿Y cómo puedo saber que es una persona digna de fe? En el libro se maneja la idea que ante Dios solamente las personas dignas de fe con una conducta recta, pues podían ser personas de bien. Nosotros son unos bárbaros, mentirosos, esos que dicen en un sexenio 80,000 mentiras, pues ¿cómo les puedo dar cierto crédito? Entonces, son temas que nosotros debemos considerar para efectos de ir perfeccionando inclusive nuestro proceder cotidiano. No quedarme callado en la audiencia, no dejar que el juez diga lo que quiera decir o que el juez deje de hacer lo que tiene que hacer. Hay que protestar y aquí es donde viene parte de esa enseñanza. No sé, mi querido Gonzalo, si respeto la inquietud. Híjole, no le escuché ahorita lo último, doctor. Que si no sé si despejé la inquietud o no la despejé. Sí, la despejó con creces porque efectivamente hay mucho que retomar de este proceso de Jesucristo, sobre todo por las violaciones al debido proceso y por la contraposición que nosotros estamos, bueno, la contraluz que estamos haciendo con el derecho mexicano, todo lo que en algún momento veníamos de alguna manera huyendo como sistema jurídico y que ahorita se están retomando desafortunadamente algunos de esos tantos vicios que tanto daño le hicieron al sistema. La falta de publicidad, la afectación de las defensas hacia el procesado, entre otras cosas. La presencia del juez en la audiencia. La presencia del juez en la audiencia, que de hecho ya ahorita eso, pues es evidente que los jueces tienen que estar forzosamente en la audiencia. Sin embargo, han existido precedentes en los cuales podemos ver que por un cambio de juez, el juicio se invalida y se tiene que reponer. Pero ya hay juez. Yo me acuerdo de un asunto en el que un amigo mío hizo que el juez se trasladara desde Tlalpan hasta el reclusorio norte, porque no estaba el juez y el secretario se le puso muy létero. No sé si usted recuerda ese caso, mi querido doctor. Sí, estaba yo llevando la audiencia, de hecho. La carcajada ya. La juez, bueno, me acuerdo que era vamos a decirlo así, era una persona que estaba ejerciendo facultades de secretario de acuerdos juzgador, entre comillas, no quería acordar de conformidad de unas cosas que se le andaban solicitando, y recuerdo que le dije, y últimamente tú no tienes por qué acordarlo, tiene que ser el juez, que venga el juez, y ahí fue donde se puso todo tenso. Pues claro, pero todo ¿por qué? Porque se dieron las garantías. Bueno, ¿por qué no se dieron las garantías? Pues hay que recordar que desde el proceso de Cristo se violan garantías y que nosotros no debemos permitir esa situación. Sí, no, y me acuerdo de ese día porque una audiencia que debió haber acabado como a las 5 o 6 de la tarde, terminamos como a la medianoche, poquito más. Pero todo por necio de Gonzalo. Pues es que le dije que quería ver al juez. Todo por la defensa adecuada. Sí, Que ya ahora existía, y eso fue en el otro sistema. Ya había todavía. defensa adecuada, ya había la posibilidad de que se exigiese la presencia del juez. Yo no sé por qué nos tratan de engañar. Bueno, a mí no me han engañado. Sí, no. En otro sistema se permitía que el juez delegara. No es cierto. Esa es una más de tus mentiras, Roberto. No, era una práctica. De hecho, yo me acuerdo mucho de una audiencia en que estábamos eh, usted, el licenciado Conde Durán, si no mal recuerdo, también gran amigo, y estaba yo también con ustedes en el estrado y que usted se peleó precisamente con un triunvirato de jueces porque Claro, querían aportar una prueba superveniente en Texcoco, o sea, pues no sé si lo recuerda, doctor, cuando no claro. tenía ni siquiera calidad de superveniente la prueba y simplemente era como una especie de distractor, que al final creo que esa fue una de las pruebas que terminó irónicamente perjudicando a la fiscalía. Sí, porque se trataba de demostrar quién podía usar el teléfono celular y pues dijo la perito, pues cualquier persona que tenga la capacidad de mover un teléfono lo puede hacer, así que no necesariamente tuvo que ser este pelado.
Pero eso fue lo que pasó en ese asunto. Después, cuando me vi en la pantalla, dije, ay, ¿qué te ves, Alberto, quitándote tú mismo la palabra? ¿No? Sí, sí, pero sin duda el proceso de Cristo, pues digo, no es un referente aislado y que se pueda de alguna forma confrontar con el sistema mexicano. Violaciones al debido proceso siempre han existido. Usted acaba de mencionar algo muy importante. Derechos humanos, garantías, siempre han existido. El problema, y que al final a veces pensamos que estamos a la orden del día, es que nos salimos un poco en desfase de los tiempos, pero los derechos humanos siempre han existido, las garantías siempre han existido desde que hay un sistema de derechos. Y la cuestión más palpable que podemos ver tan solo en lo que usted acaba de narrar es tan solo el sistema de juicios que se llevaba en Israel, porque está narrado precisamente en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y se hace referencia a todo un sistema de enjuiciamiento, a derechos que estaban reconocidos, y no nada más reconocidos, sino garantizados, y que precisamente se tenían que oponer ante un tribunal en caso necesario. Y desafortunadamente en el caso de Jesucristo, si bien existían esos derechos, si bien estaban reconocidos, si bien estaban garantizados, lo cierto es que no fueron debidamente respetados por un tribunal. Por Y en dos, porque ese, bueno, sí, porque uno fue un juicio político y otro fue el juicio religioso. el juicio religioso fue por blasfemia y por eso se le encontró responsable. Ah, pues vamos a imponerte la pena de muerte. Y se viola aquí la ley porque la pena de muerte debía ser por lapidación, pero no por crucifixión. La crucifixión era en el sistema romano. Y llevaron a Jesús ante Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos, casado con una que había sido esclava, Claudia, pues Poncio Pilatos no quería condenar a Jesús y buscaba la forma de evitar la condena hasta que le dijeron los integrantes del Sanedrín, si tú no condenas a este hombre es porque eres enemigo de César. Ah, caray, ¿y qué tal si Tiberio se enoja conmigo? Bueno, pues hagan lo que quieran ustedes. Y yo me lavo las manos, pues sí, pero me lavaste mal, pero me lavaste en sangre, infame desgraciado, porque la condena en el proceso político fue por el delito de sedición. Y a Jesús nunca se le juzgó por sedición, se le juzgó por blasfemia. A Jesús nunca se le permitió defenderse de la sedición. Bueno, mire la blasfemia, pero ese es otro juicio ante Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos también comete una violación. Esta de fondo, no al proceso, sino condena y manda a crucificar a un inocente, cuidado porque eso está en el sistema mexicano con la provincia de hace un momento, que dice la Constitución mexicana. La Constitución mexicana dice que solamente se puede condenar cuando haya plena convicción de la responsabilidad o la culpabilidad. Uno. Y dos, ¿no? ¿Para qué sirve el proceso penal? Para esclarecer los hechos, y aquí no se esclarecieron porque no hubo oportunidad de que Jesús se defendiera de esa supuesta sedición que no existió. Él no estaba buscando con los celotes como Judas, Iscariote, de sacar a Israel del yugo romano. Jesús, ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Una pequeña referencia. Más o menos lo mismo dijo Benito Juárez cuando dijo, pues si esto no es de su reino, venga para acá. Digamos, en mi reino, no el tuyo. El reino quitó los bienes mal habidos a la iglesia, y desde ahí lo tenemos también en la Constitución. Por aquello de que nos aporta la plática,
¿no? La referencia al artículo 130, la separación entre el Estado y las iglesias. Pues bien, Jesús no fue juzgado debidamente por Poncio Pilato, perdón, Poncio Pilato, no Poncio. Y, y por cierto, Poncio Pilatos, no llore, don Gustavo, no llore. Quedó como el puetero de todo no sé qué. ¿En qué acabó la historia de Poncio Pilatos? Pues fue condenado por haber condenado a un inocente y todos sus consejeros tuvieron que ser ajusticiados con la misma pena. Era una pena, ese tema de una ley que está en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y por pie. Todo eso está en el Antiguo Testamento, pero pues cuando llega Jesús dice, ya párenle, vamos a perdonar, vamos a tratar de evitar esta serie de conductas y no vamos a estar con odios y con rencores. Ojalá que hoy lo entendieran tantos católicos que lo que buscan es una venganza absurda. Hoy no puedo hablar de niños, porque estamos hablando de Jesús, pero si no, por eso traje esta clase de no. Pues sí, sin duda alguna, hablar del proceso de Cristo, en primera instancia, el motivo de la presente charla fue justamente para hacer una referencia histórica de cómo los procesos políticos, judiciales y demás, pues tienen cierta repercusión. Hay una frase que a mí me gusta mucho de cierto intelectual que decía que la historia es un profeta con la mirada vuelta atrás. Por lo que es y contra lo que es, anuncia lo que será. Y bajo el riesgo de parecer ridículos, si hoy en día abrimos cualquier carpeta de investigación, vemos alguna audiencia de vinculación a proceso, analizamos un control de la detención, este, hacemos una crítica de un proceso judicial a la mexicana conforme al México del siglo XXI, pues podemos advertir una infinidad la posibilidad de que se generen una infinidad de violaciones constitucionales y convencionales, muy parecido a lo que en su momento le ocurrió a este personaje tan importante que confluye el motivo de esta charla justamente para tratar de generar esa reflexión, sumado al hecho de que para muchos católicos justamente estos días son días de guardia, son días de reflexión, son días de guardarse para hacer un análisis interior y atendiendo a que tanto el Centro de Investigación y Capacitación Judicial como el doctor Alberto del Castillo y mi buen amigo Gonzalo Covarrubias Cepeda, pues nos gusta este tipo de pláticas y de temas, pues quisimos invitarlo, querido maestro y doctor Alberto del Castillo, para que nos diera más o menos su opinión y una remembranza, pues recordando siempre a nuestro querido maestro Ignacio Borgor Huela, que yo creo que es de los pocos juristas, por no decir el único, que se ha atrevido a hablar un poco sobre el proceso de Cristo, qué hubiera pasado si en aquella época hubiesen existido mecanismos de protección como los que tenemos actualmente. Y justamente creo yo que ese es el motivo de la plática, ¿no? Tratar de exhortar y de invitar a todos a los que nos escuchan a que lean la obra de Burgoa, a que sigamos al doctor Alberto del Castillo, a que sigamos utilizando nuestra intelectualidad para tratar de criticar a los sistemas normativos que nos rigen, tal y como en su momento no dudo que hubo muchos críticos o jurisconsultos en la época de Jesús de Nazaret, donde evidentemente se generaron una infinidad de criterios y de críticas constructivas tan importantes y tan relevantes que yo creo que el día de hoy el hablar del proceso de Cristo para las abogadas y los abogados, pues es un referente de cómo funcionan los sistemas normativos, de cómo confluye la política con el derecho, dado que para muchos, sobre todo para algunos intelectuales y politólogos, el proceso de Cristo fue uno de los primeros magnicidios pues, reconocidos a nivel mundial, atendiendo justamente a la personalidad que caracterizaba a este personaje de la historia que sin tintes religiosos, el motivo de esta entrevista fue justamente tratar de analizar esa parte procesal, recordar a don Ignacio Burgor Huela, y qué mejor que de la voz de uno de sus alumnos más importantes, que es el doctor Alberto del Castillo del Valle. En atención a ello,
mi querido doctor Alberto del Castillo, para no seguir abusando de su tiempo, que sabemos que usted siempre anda pues ocupado atendiendo algunas otras actividades. Pues le queremos agradecer infinitamente que se ha tomado la molestia de acompañarnos en este Jueves Santo para poder hablar sobre este tema tan importante y tan relevante. Y como bien lo dijo usted hace un momento, ¿no? Al inicio de esta plática, tratar de recordar y tratar inclusive de hacer un homenaje histórico a don Ignacio Borrell, dado que gracias a su monografía jurídica sinóptica, pues podemos hablar y seguir hablando sobre estos temas jurídicos, históricos, políticos y sociales. Atendiendo a ello, no sé si nos quiera dar algunas palabras finales de su participación, mi querido doctor. Bueno, es un comentario muy interesante. Dijo don Irving, un magnicidio. Don Ignacio dice un dioicidio, porque mataron a Dios. Nos hace una reflexión muy interesante sobre un solo Dios, una Trinidad, por qué es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos hace la reflexión de las 7 palabras, las palabras dichas por Jesús en la cruz, la esencia de la bienaventuranza que hace mención como tema del primer orden, todo lo relativo al derecho penal que ya había en el mundo hebreo. Hace referencia al no matarás, al no robarás, a uno que no tengo la certeza, pero sí me gusta idear la situación siguiente, que fue modificado por cuestiones económicas. No fornicarás. No, en realidad ese no es el mandamiento. El mandamiento es no violarás. No, es que no puede haber adulterio en el matrimonio. Ah, bueno, pues es por cuestión de la lana en el matrimonio. Pero si nosotros analizamos cuáles son las conductas prohibidas, primero se prohíbe matar, o sea, vamos a respetar la vida. Justamente la libertad, la integridad física y la integridad moral, no nos vamos a concretar, no matarás, no violarás, no fornicarás, amaos los unos a los otros. Si no hay un problema de odio, de rencor en esa unión entre varón y la mujer, pues adelante, hombre. Pero que no sea contra la voluntad de una de las personas. Ahí está el delito de violación, que hoy se llama no fornicarás, no violarás. No robarás, pues es más importante la libertad sexual que el patrimonio, no le robes. Después viene la idea de no levantar falso testimonio. Me estás oyendo Caifás, me estás oyendo Anás, me estás oyendo todos los testigos que le pusieron en contra de Jesús, pues estaban yendo en contra de la ley divina, más o menos como los que hoy, Jueves Santo, se fueron a regocijar, a festejar la muerte de su Dios, que fueron de vacaciones. Pero ellos hizo amable conciencia. Don Irving, muchas gracias. Es cierto, todo inicia hace una semana y un día cuando estábamos compartiendo el desayuno en la cafetería de la Casa del Académico, y de ahí nos acordamos de algún amigo Gonzalo Covarrubias y surgió esta posibilidad de reunirnos. Ya nos reunimos afortunadamente para platicar de este tema apasionante. No obstante, no profesar la religión católica, es interesante leer el libro, porque nos trae lo que nos están preguntando aquellas personas un tanto escépticas. ¿Y qué nos va a aportar esta plática? Que como cultura es lo que se pretende y el ánimo de salir adelante. Un jurista, reitero, un jurista no solamente de conocer la ley y aplicarla para que conozca la mente y de una materia porque no conoce las demás, no solamente es. El jurista debe conocer la esencia de la norma, de la institución jurídica, y por eso estas pláticas que organiza el CICATU son interesantes,
sobre todo con la participación de brillantes personas como Irving Andrés Gaitán y Gonzalo Covarrubias Cepeda. Ahí invítame a cualquier tema después. Pero aquí estamos. Gracias, don Irving. Gracias, don Gonzalo. Gracias a todos por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted, doctor. Y también hoy, nada más como dato curioso, es 2 de abril de 2026. Estamos a 13 años de la publicación de la ley de amparo actual. También es un dato histórico curioso que tenemos que recordar. De Yo hecho, creo que sí. hablar del 2 de abril de 1861 como la calle que está allá cerca de los juzgados de lo civil, pero no de estas cosas feas. Ya nos están poniendo la vida con esta ley de amparo tan desastrosa y más desastrosa después de todas las tonterías que le ha incluido el destructor del Estado de Derecho en nuestro cuidado. Cuidado. Aquí estamos hablando, y lo dice el autor del libro La Pasión de Cristo, José Payés, lo reitera varias veces como que si esto hubiera sido cierto. Estás matando la justicia del pueblo hebreo. Estás matando al tribunal de Dios, de Jehová. Dice que Nicodemus le dijo a Gamaliel, que era el que presidía el tribunal de Sanedrín: debes hacer un supremo esfuerzo para salvar la vida de ese hombre que vos juzgáis inocente tan solo y que yo creo ser Dios. Pues sí, eso es lo que hay que buscar siempre. Pero bueno, hoy festejamos la muerte de Ley de Amparo en 1936, maravillosamente. No llore de mí, ya lloré mucho para usted. Este doble de Ley de Amparo. Pues es que Covarrubias sacó el comentario de la ley de amparo. Bueno, es que murió la ley de amparo del día de San Gonzalo, doctor. Pues sí, pero usted nos recuerda de 2 de abril. Yo pensé que ibas a hablar del héroe del 2 de abril, Porfirio Díaz Mori. Sí. Pero bueno, siempre un gusto escuchar a mi querido maestro Alberto. ¿Perdón? Porfirio Alberto. ¿Porfirio Alberto? ¿A poco? No, pero ¿qué tal soy yo? Ah, bueno, pues un gusto. Siempre gustoso de escucharlo, doctor Alberto. Gonzalo Covarrubias, igual, de igual manera, siempre agradecido porque me acompañes en este tipo de espacios que nos brinda Radio Sicajú. Y pues nos vemos en la próxima sesión de esta, su estación de Radio Sicajú, El Poder También Se Juzga. Muchas gracias, cuídense mucho, doctor. Hasta luego. Saludos a todos, saludos a su Buenas esposa, tardes. doctor, cuídense. Abrazos, Saludos. hasta luego. Hasta luego.